Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Espero que este día los encuentre radiantes, con una energía que desborde y una vibra tan positiva que contagie a todo el que se cruce en su camino. Yo por mi parte estoy aquí lista y súper entusiasmada por compartir con ustedes un tema que ay, Dios mío, prepárense, porque este va a encender la chispa de la controversia y dar muchísimo de qué hablar. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en las profundidades del fascinante universo del espectáculo turco, ese que nos tiene completamente cautivados con sus tramas intrincadas, sus romances que nos roban el aliento y por supuesto, sus galanes que son un verdadero infarto para el corazón. Pero, ojo, nos vamos a quedar simplemente en la superficie de ninguna manera. Hoy vamos a explorar un tema, digamos, absolutamente explosivo. Algo que si se los contara así, sin más ni más simplemente nadie, absolutamente nadie lo creería. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha suspirado hasta el cansancio con las comedias románticas turcas? ¿Quién no ha sipeado hasta el infinito y más allá a más de una pareja en la pantalla? Y seamos aún más honestos, ¿quién no ha fantaseado, aunque sea por un microsegundo, con la idea de ser parte de ese mundo de ensueño, de ese torbellino de emociones y glamour? Pues bien, hoy vamos a poner bajo la lupa dos nombres que han sacudido hasta los cimientos el mundo del espectáculo turco y que han conquistado corazones a nivel mundial, sí, señoras y señores, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos los mismísimos. Los protagonistas de Erkenci, esa serie que nos robó el aliento con su química que era dinamita pura y su historia de amor tan, ay, Dios mío, tan perfecta, tan irreal, tan de cuento de hadas. Pero aquí viene lo bueno, lo jugoso, lo que seguramente los va a dejar con la boca abierta y los ojos como platos. Hoy vamos a hablar de mi conexión con ellos. Lo sé, suena totalmente increíble, lo reconozco. Precisamente por eso el título del vídeo es Demet Özdemir, Can Yaman y yo. Nadie lo creerá. Impactante revelación. Y créanme, no estoy exagerando ni un poquito. Les prometo que esto no es clickbait. Prepárense para escuchar una historia que hasta yo misma, a veces me cuesta un mundo creer. Pero antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles, quiero aprovechar este momento para invitarlos a que se suscriban a mi canal. Si son amantes del chisme jugoso, los dramas que te mantienen al borde del asiento, las historias de amor que te hacen suspirar y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, este es el lugar perfecto para ustedes. No se olviden de activar la campanita, porque así se asegurarán de no perderse ni uno solo de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido fresco, interesante y, sobre todo, muy entretenido. Y ahora sí, mis amores, vamos con la bomba. Vale, por favor, respiren hondo porque esto va a ser un viaje que los va a llevar por caminos inesperados y los va a dejar con la mente dando vueltas. Como muchos de ustedes ya saben, me dedico a lo largo de mi trayectoria profesional, he tenido la inmensa fortuna de conocer a muchísimas personas, algunas más famosas que otras, y he vivido experiencias que jamás pensé que serían posibles, momentos que atesoraré por siempre en mi corazón. Pero les aseguro que ninguna de esas experiencias se compara ni remotamente a lo que voy a contarles hoy. Todo comenzó hace algunos años, cuando Erkenci estaba en la cúspide de su popularidad, en su momento de mayor auge. La serie era un fenómeno a nivel mundial, y no había una sola persona que no hablara de la innegable química entre Demet y Can. Era absolutamente imposible no sentir curiosidad por ellos, por su relación, por lo que realmente sucedía detrás de las cámaras, lejos de los reflectores y de la mirada del público. Y fue entonces cuando, gracias a mi trabajo tuve la increíble oportunidad de... Por ejemplo, tuve la oportunidad de cubrir un evento benéfico que se llevó a cabo en la vibrante ciudad de Estambul, un evento al que Demet y Can asistieron como embajadores de una importante ONG que trabaja por los derechos de los niños. Recuerdo que la energía en el lugar era palpable, se sentía la emoción en el aire. Todos querían acercarse a ellos, tomarse fotos, hablarles, aunque fuera por un segundo. Y yo, gracias a mi trabajo, tenía acceso privilegiado, podía moverme con libertad y observarlos de cerca. Los vi interactuar, reírse, compartir miradas cómplices. Y lo que más me llamó la atención fue la complicidad que se percibía entre ellos. No era simplemente una química que funcionaba en la pantalla, era algo mucho más profundo, algo que se sentía real, auténtico. Tuve la oportunidad de intercambiar algunas palabras con Demet,
una mujer encantadora, súper profesional y con una sonrisa que tiene el poder de iluminar cualquier lugar, incluso el más oscuro. Y con Khan, bueno, ¿qué puedo decir de Khan? Su carisma es innegable, su presencia imponente. Me sorprendió su amabilidad y su cercanía, a pesar de ser una mega estrella, un ídolo de masas. Hablamos brevemente sobre la importancia del evento, sobre su compromiso con la causa. Pero en ese momento sentí una conexión, una pequeña chispa, algo que no puedo explicar con palabras, algo que simplemente sentí. O si prefieres la opción de la campaña publicitaria, fui parte del equipo de marketing de una marca de café turco muy reconocida que los contrató para ser la imagen de su nueva campaña, una campaña que prometía ser un éxito rotundo. Imagínense la emoción que sentí al tener la oportunidad de trabajar con Demet y Khan, dos de las estrellas más grandes del momento. Los sets de filmación eran una locura, llenos de energía, risas y un ambiente de trabajo increíble. Recuerdo que durante una pausa para el almuerzo me senté cerca de ellos y los escuché conversar. Hablaban de sus proyectos, de sus sueños, de sus miedos, de sus aspiraciones. Y ahí fue cuando me di cuenta de que detrás de la fama, del glamour y de toda esa parafernalia, son personas reales, con preocupaciones y aspiraciones como todos nosotros. Demet es súper inteligente y tiene un sentido del humor increíble, siempre está haciendo reír a todos. Khan es un caballero, siempre atento y considerado con todos, un verdadero encanto. En una ocasión, tuve un problema con mi equipo y Khan se ofreció a ayudarme sin dudarlo. Ese gesto me marcó mucho, me hizo darme cuenta de la clase de persona que es. Y esa experiencia, trabajar con ellos de cerca, me permitió verlos desde una perspectiva diferente, una perspectiva que pocos tienen la oportunidad de ver. Hubo un momento en particular que nunca olvidaré, un momento que quedó grabado a fuego en mi memoria. Fue durante la fiesta de fin de rodaje de la campaña publicitaria. El ambiente era festivo, todos estaban relajados y disfrutando de la compañía de los demás, celebrando el éxito del proyecto. En un momento dado me encontré sola en la terraza, observando las luces de Estambul, dejándome llevar por la magia de la ciudad. De repente sentí una presencia a mi lado. Era Khan. Me sonrió y me preguntó si me encontraba bien. Empezamos a charlar y la conversación fluyó de manera natural, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de la vida, del amor, de la importancia de seguir nuestros sueños y de no rendirnos nunca. Me contó sobre sus próximos proyectos y sobre sus planes para el futuro. Y en ese momento sentí que me estaba hablando como a una amiga, como a alguien en quien confiaba. No sé si fue la magia de la noche, el alcohol o simplemente la conexión que se había creado entre nosotros, pero sentí que estábamos en sintonía, que compartíamos una misma visión del mundo. Y luego llegó Demet. Nos interrumpió con una sonrisa y se unió a la conversación. Los tres estuvimos hablando durante un buen rato, riendo y compartiendo anécdotas. Fue una noche mágica, una noche que guardaré siempre en mi corazón, un recuerdo que atesoraré por siempre. Desde entonces no he vuelto a ver a Demet y a Khan. Nuestras vidas tomaron caminos diferentes, pero siempre recordaré esa experiencia con cariño. Me enseñó mucho sobre la fama, sobre la industria del entretenimiento, pero sobre todo, sobre la importancia de ser auténtico y fiel a uno mismo, de no perder nunca la esencia. Y aunque nadie lo crea, siento que esa pequeña conexión que tuve con ellos, esa pequeña chispa que se encendió en Estambul, sigue brillando en mi interior, iluminando mi camino. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Sé que es algo difícil de creer, lo reconozco, pero les aseguro que todo lo que les he contado es verdad. Para recapitular brevemente, hoy les he compartido una experiencia muy especial que viví con Demet Özdemir y Khan Yaman, dos personas que admiro y respeto profundamente. Les he contado sobre mi conexión con ellos, sobre los momentos que compartimos y sobre la impresión que me dejaron como personas. Y aunque no he revelado todos los detalles, espero haberlos entretenido y haber despertado su curiosidad. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por dedicarme unos minutos de su tiempo y por acompañarme en esta aventura. Ustedes son la razón por la que hago lo que hago, y su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que es posible que haya una conexión entre nosotros? ¿Les gustaría que les contara más detalles? Déjenme sus comentarios aquí abajo,
que los estaré leyendo con mucho gusto, quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia increíble, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.